Estados Unidos no es un país en guerra ni está sufriendo alguna crisis o recesión económica. Sin embargo, el gobierno federal pide prestado dinero como si lo estuviera. Estados Unidos tiene una deuda de más de 34 billones de dólares, mayor que la deuda de cualquier otra nación. 34 billones de dólares equivalen aproximadamente al valor de las economías de China, Alemania, Japón, India y Reino Unido juntas. Estas cifras son en términos brutos, por lo que se espera que la economía más grande del mundo tenga una deuda también grande. Sin embargo, la deuda del gobierno federal de Estados Unidos en relación al tamaño de su economía es también muy alta, es del 121% de su PIB. Para tener una idea, este porcentaje de deuda es comparable con el de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Estados Unidos sigue gastando más de lo que ingresa cada año. De hecho, ha registrado déficits anuales casi todos los años desde su fundación. Y para cubrir ese déficit tiene que pedir prestado. El dinero se destina a servicios sociales como la salud y la educación. Pero la deuda es tan grande que la parte del presupuesto que se destina a pagar solo los intereses de la deuda es muy elevado. Estos intereses los reciben quienes les prestaron dinero al gobierno estadounidense, y se estima que para 2024 solo la carga de intereses sea de 892 mil millones de dólares. Para tener una idea, Estados Unidos es el país que más gasta en defensa, y para este rubro destina casi 850 mil millones de dólares. Es decir, Estados Unidos gasta casi lo mismo en intereses de la deuda que en su presupuesto militar de todo un año. Entonces, a pesar de todas estas cifras tan alarmantes, ¿por qué para los estadounidenses no parece ser un tema que les preocupe tanto? ¿En qué momento de la historia Estados Unidos ha logrado tener superávits? ¿Y por qué esta enorme deuda puede hacerle perder su influencia en todo el mundo? A pesar de que casi todos los años desde su fundación ha registrado déficits, es decir, que ha gastado más de lo que ingresa, también ha tenido unos cuantos periodos de superávits. De hecho, hubo un presidente que la odiaba tanto que decidió pagar toda la deuda nacional. Se trataba de Andrew Jackson, quien fue presidente desde 1829 a 1837. Durante ese periodo hubo un auge de ventas de tierras públicas en el oeste de Estados Unidos, lo que proporcionó al gobierno ingresos importantes. Era la primera vez que el país tenía un superávit en sus cuentas. Sin embargo, la economía cayó en una crisis financiera conocida como el Pánico de 1837, y los déficits regresaron poco después. El siguiente fue el superávit luego de terminada la Guerra Civil de 1861 a 1865. Durante la era de la Reconstrucción, el gobierno comenzó a acumular superávits gracias a la expansión económica, el crecimiento industrial y a la imposición de tarifas e impuestos, que aumentaron los ingresos fiscales en gran medida. El siguiente fue el periodo posterior a la Primera Guerra Mundial, pues la economía creció rápidamente en la década de 1920, impulsada por la expansión industrial, pero los años de superávits terminaron con la Gran Depresión de 1929. Algo similar sucedió luego de la Segunda Guerra Mundial, donde el auge económico y la reducción del gasto militar permitieron superávits fiscales breves. Y finalmente el periodo más reciente de superávit ocurrió bajo la presidencia de Bill Clinton. Entre 1998 y 2001, el gobierno federal registró ingresos mayores a los gastos gracias a una fuerte expansión de la economía, impulsada por la tecnología y el boom del Internet. Sin embargo, el superávit terminó bajo la presidencia de George Bush en 2001, con el aumento del gasto militar debido a las costosas guerras de Afganistán e Irak. Desde ese periodo, la deuda se salió de control, pasando del 55% a más del 120% del PIB en 2024. Debido a factores como la crisis financiera de 2008, las guerras, la pandemia y a que Estados Unidos se dio cuenta que imprimir la moneda de reserva mundial tiene grandes ventajas. En otras palabras, teóricamente Estados Unidos no tendría que preocuparse de dónde puede obtener recursos para pagar sus deudas, porque finalmente estas están denominadas en dólares estadounidenses. Es decir, Estados Unidos nunca podría quebrar porque puede imprimir dólares para pagar sus deudas, las cuales están en los mismos dólares. Eso no quiere decir que no hayan límites para frenar esta práctica. Se podrían mencionar dos límites, la inflación y la confianza en el dólar. Solo desde abril de 2020 a abril de 2022, la Reserva Federal imprimió 16 billones de dólares y buena parte de ese dinero se destinó a comprarle deuda al gobierno estadounidense. Como consecuencia, la inflación en Estados Unidos llegó al 9.1% en junio de 2022, la más alta de los últimos 40 años.
y pudo haber sido más alta de no ser porque la demanda del dólar en el resto del mundo siguió siendo muy alta. Y un segundo límite para imprimir dólares sin restricción es la confianza en el dólar. Que Estados Unidos deje de pagar su deuda es una posibilidad muy remota, pero no hace falta que el país no pague su deuda para que los mercados mundiales comiencen a tener desconfianza. Según los pronósticos, la deuda federal pasará de 34 billones en 2024 a los 50 billones en 2035. Y si se mantiene la tendencia actual, el pago anual de los intereses alcanzaría los 1.7 billones de dólares, es decir, el doble de lo que paga hoy. De manera que si no se controla la deuda, el resto del mundo podría perder la confianza en Estados Unidos, su economía y el dólar, y por lo tanto podría comenzar a exigirle mayores intereses por la deuda, debido al mayor riesgo de impago. Es decir, el dólar podría dejar de ser un activo tan seguro y los inversionistas internacionales podrían optar por otros activos menos riesgosos. Además, la Oficina Presupuestaria de Estados Unidos proyecta que el gasto en defensa, que ha promediado el 4.2% del PIB en los últimos 50 años, se reduzca al 2.8% en 2024. De manera que la creciente carga del pago de los intereses y de programas de seguridad social como el Medicare y el Medicaid obligarán al país a destinar menos recursos a su gasto militar como porcentaje del PIB, y como consecuencia será más difícil mantener y costear su influencia y liderazgo mundial. Incluso el Fondo Monetario Internacional advirtió que Estados Unidos debe abordar urgentemente la carga de su deuda. Por otro lado, la calificadora de riesgo Fitch rebajó la clasificación crediticia de Estados Unidos de AAA, que es la calificación más alta, a AA+, esto frente a la preocupación por el estado de sus finanzas y la carga de su deuda. Pero porque a pesar de los riesgos para la estabilidad y el dominio global que implica la elevada deuda, en Estados Unidos no parece importarles, por varias razones. En primer lugar, a los estadounidenses parece no importarles el alto nivel de deuda, porque les gusta apoyar los superávits fiscales y que el gobierno ahorre, pero también les gustan los bajos impuestos, subsidios, cheques de estímulo y dinero para el ejército. Y para reducir la deuda se requiere o disminuir el gasto público, subir los impuestos o ambas cosas, y cualquiera es una decisión políticamente difícil. Adicionalmente, los políticos saben que si en su periodo de gobierno son fiscalmente responsables y dejan superávit cuando terminen su mandato, esto puede dar a sus sucesores más margen para aumentar el gasto. En tercer lugar, porque la crisis de la deuda nacional parece lejana e intangible para el estadounidense promedio. Y como es un tema que se viene advirtiendo desde hace más de una década, que se viene diciendo que es insostenible y que se debe solucionar, ya parece difícil que crean que es un problema real que puede afectar el futuro económico del país, pues aún no ha causado graves impactos en la cotidianidad de los ciudadanos. Además, los votantes medios suelen ser más cortoplacistas y se centran en asuntos más urgentes como la inflación, la inmigración, el aborto o algún conflicto externo. Y si para los votantes la deuda no es un asunto tan preocupante, para los políticos tampoco. Ningún presidente de la historia, republicano o demócrata, recibe estrella dorada o un premio Nobel por frenar el gasto, el déficit o nuestra deuda. Esto dijo el representante republicano Jody Arrington. Es decir, los políticos no suelen recibir el reconocimiento general por ser disciplinados fiscalmente. Y esta idea se está reflejando precisamente en la campaña presidencial de 2024. Tanto Kamala Harris como Donald Trump actúan como si los déficits presupuestarios no importaran. Ambos piensan que pueden aumentar el gasto, recortar impuestos indefinidamente y pedir prestado lo que haga falta. En los últimos meses, Trump ha prometido eximir de impuestos las propinas, eliminar los impuestos sobre el pago de horas extra, reducir las tasas impositivas a las empresas que fabriquen en Estados Unidos, entre otras medidas. Y todo esto reduce los ingresos o aumenta los gastos. Pero las nuevas medidas que propone, que sí aumentan los ingresos, como subir los aranceles y eliminar los subsidios para las energías limpias, no alcanzan a cubrir los gastos. O sea que es de esperar que con Donald Trump el país aumente el déficit y la deuda. Por el lado de Kamala Harris, la candidata propone medidas como subvenciones para los compradores de primera vivienda, subsidios para los padres de recién nacidos, entre otras medidas, pero su propuesta de subir los impuestos a los ricos y a las empresas tampoco compensarían los nuevos gastos, por lo que también es de esperar que como presidente el déficit y la deuda aumenten. En conclusión, Estados Unidos lleva varias décadas aprovechando su posición privilegiada en la economía mundial, pues la elevada demanda nacional e internacional del dólar ha ayudado a financiar su deuda. Sin embargo, aunque nadie sepa cuál es el límite o la línea roja del monto de la deuda,
Lo que sí es seguro es que con la tendencia actual, los mercados internacionales en algún punto no van a estar dispuestos a financiar el endeudamiento de estadounidenses sin unos intereses mucho más altos. Y unos intereses más altos implica mayor riesgo de impago para Estados Unidos, y a mayor riesgo de impago mayores intereses. Y este ciclo vicioso puede terminar afectando el liderazgo mundial de Estados Unidos, al dejar menos recursos para las operaciones militares, diplomáticas y humanitarias en todo el mundo. Hasta acá el video y muchas gracias por llegar al final.